Mi nombre es Brian Noriega Pérez, soy del grupo 601, equipo número 2, y en esta presentación vamos a hablar sobre los fundamentos de la quimioterapia. Primero vamos a dar una pequeña introducción. Como ya se ha mencionado en clases pasadas, sabemos que el cáncer es un gran problema de salud pública, que representa un gran reto para todos los médicos. Si lo vemos desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos que es una anormalidad que está caracterizada por la alteración del equilibrio entre la proliferación celular y los mecanismos normales de muerte celular. Su consecuencia va a ser el desarrollo de una clona que puede invadir y destruir tejidos adyacentes, así como también diseminarse hacia otros sitios distantes. Estas alteraciones van a estar asociadas a cambios en la función de genes supresores, oncogenes y vías de señalización, que van a controlar la diferenciación y la proliferación celular. ¿Cuándo inicia la quimioterapia? En 1940 dice que se marca el inicio de la era de la quimioterapia, con los primeros que son antagónicos del ácido fólico y el gas mostaza. El objetivo de la quimioterapia es lograr la curación de enfermedades mediante el ataque preferencial a las células malignas sin llegar a dañar las células sanas. El mecanismo de acción generalmente está dirigido contra los sitios esenciales de la replicación celular. Vamos a tener tres aspectos básicos de la función terapéutica en el cáncer, como lo son los factores tumorales, quimioterapéuticos y los propios del hospedador. Iniciando con los factores tumorales, primeramente tenemos que saber que la fracción de crecimiento o porcentaje de células en replicación va a ser un determinante del tiempo de duplicación del tumor. Las células con clona rápida van a ser células mucho más sensibles a los medicamentos citotóxicos, como lo pueden ser en los casos de leucemia, coriocarcinoma, los tumores germinales y también en algunos linfomas. Las células que se encuentran en fase G0 van a sobrevivir a los efectos tóxicos. De ahí vamos a tener también el índice de crecimiento tumoral. Este índice es inicialmente rápido en tumores vivos y tiene una disminución según su tamaño por los factores como lo son la falta de disponibilidad de nutrientes y oxígeno por una vascularización inadecuada. En cuanto a reclutamiento, vamos a tener una reducción de la carga tumoral por cirugía o radioterapia, el reclutamiento de células residuales, división de proliferación, sensibilidad a la quimioterapia. En la base logarítmica vamos a tener la muerte inducida por los quimioterapéuticos, que sigue una cinética de primer orden, y nos dice que determinada dosis de fármaco va a destruir una fracción constante de células y no un número invariable de ellas. En los factores de los agentes quimioterapéuticos vamos a tener que los fármacos citotóxicos se van a clasificar de manera general según su actividad en el ciclo celular. Los fármacos no específicos del ciclo celular van a conferir actividad y daño celular en cualquier etapa del ciclo, mientras que los fármacos específicos del ciclo celular van a ser efectivos en las células en replicación, logrando su efecto solo cuando la célula va a entrar en una fase particular. Estos también a su vez se van a clasificar según su mecanismo de acción. Entre los agentes quimioterapéuticos que van a actuar en el ciclo celular tenemos, por ejemplo, los específicos del ciclo celular, como los antimetabolitos, la bleomicina, los alcaloides de la vinca y el etoposito. Y los no específicos del ciclo celular, como pueden ser los agentes alquilantes, los antibióticos, los cisplatino y las nitrosureas. En el caso de los agentes quimioterapéuticos por mecanismo de acción, vamos a tener que se dividen antimetabolitos, antibióticos, agentes alquilantes, inhibidores de microtúbulos, hormonas esteroides, así como otras antagonistas y algunos otros más. En la familia de antimetabolitos vamos a tener que su mecanismo de acción va a ser la inhibición de las enzimas.
En cuanto a los antibióticos, vamos a tener el daño al DNA por formación de complejos al intercalarse con este. En los agentes alquilantes vamos a tener un daño a la plantilla por alquilación. En los inhibidores de los microtúbulos vamos a tener un daño al uso mitótico por afección de los microtúbulos. En cuanto a las hormonas esteroides y otros antagonistas, vamos a tener la unión a receptores que están involucrados en las vías de señalización. Y en otros más vamos a tener, por ejemplo, la alteración de la estructura y la función del DNA por fragmentación de las cadenas. En cuanto a la resistencia a la quimioterapia, vamos a tener que uno de los mayores obstáculos es esto, la resistencia a los fármacos. Algunas células neoplásicas, como los melanomas, son resistentes a la mayor parte de los medicamentos anticancerosos, y otros tumores pueden desarrollar resistencia selectiva después de prolongadas dosis bajas. En 1979, Goldie y Coleman decían que los cambios citogenéticos que confieren resistencia no son producto del azar, sino que las células mutan para poder resistir estos efectos causados por el medicamento, a una tasa intrínseca relacionada con la inestabilidad genética de un tumor en particular. Esto ocurre cuando el tumor alcanza una masa tumoral de 1000 a 1.000.000, lo cual es inferior a la masa necesaria para que sea clínicamente detectable. La masa para que sea clínicamente detectable es de 1000 millones. Entre los mecanismos que originan la resistencia a los fármacos vamos a tener la disminución del transporte transmembrana del fármaco al interior de la célula, el aumento de la salida intracelular del fármaco por la vía glucoproteína P, la reducción de la activación intracelular del medicamento, el incremento de la inactivación del fármaco o de su metabolito, el blanco farmacológico alterado, en este caso enzimas, o de poca afinidad, y el aumento de los procesos de la reparación del DNA, la pérdida de la apoptosis y vías alternativas para la biosíntesis de purinas y pirimidinas. La causa de la resistencia a los fármacos es la amplificación de un gen que codifica una proteína transmembrana. En este caso hablamos de la glucoproteína P. Las bombas dependientes ATP en la membrana celular asociadas a la glucoproteína, la proteína P suele estar en niveles bajos en tejidos normales. Hay cifras altas en los riñones, hígados y páncreas, colon y las glándulas suprarrenales. Su presencia en esos tejidos nos puede explicar en parte la resistencia intrínseca a la quimioterapia observada en algunos adenocarcinomas en estos sitios en específico. En cuanto a la toxicidad, vamos a tener efectos adversos comunes, efectos adversos asociados y la duración de los efectos. En cuanto a los efectos adversos comunes, vamos a tener el vómito, la estomatitis y la alopecia. En cuanto a los efectos adversos asociados, tenemos como por ejemplo la cardiotoxicidad y la fibrosis pulmonar. La duración de los efectos en este caso va a ser variado. Por ejemplo, la alopecia puede ser transitoria y la toxicidad cardíaca y pulmonar pueden ser irreversibles. En cuanto a la aplicación de la quimioterapia vamos a tener dos tipos, la de adyuvancia y la de neoadyuvancia. En cuanto a la adyuvancia vamos a tener que los fármacos van a ser más efectivos en tumores con poco volumen. Van a encargarse de reducir la carga del tumor con cirugía previa. La quimioterapia va a ser posterior y nos va a ayudar y va a ser capaz de eliminar células malignas residuales. En cuanto a la neoadyuvancia, tenemos el uso de la quimioterapia antes del tratamiento locorregional, como puede ser una cirugía o una radioterapia. Estos se van a hacer en pacientes con neoplasias localizadas, en donde las terapias locales no son completamente efectivas. Por ejemplo, en un cáncer renal avanzado, cáncer de mama, vejiga, gastroesofágico, etc. En cuanto a la adyuvancia, vamos a tener factores de respuesta, como lo son la carga tumoral, la dosis del fármaco, el uso de terapéutica combinada y el tiempo transcurrido entre la intervención primaria y la administración de la quimioterapia. Estos factores nos van a hacer que la quimioterapia sea más efectiva o menos efectiva.
Y los propósitos de la neoadyuvancia van a ser reducir el tamaño del tumor primario para mejorar una posibilidad de resección completa, reducir la propagación de la micrometástasis y tener un beneficio mejorado si se da con coadyuvante con la radioterapia. ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta del tratamiento de quimioterapia? Hablamos de una remisión completa cuando tenemos ausencia de la enfermedad, ya sea clínica o patológica. De remisión parcial cuando hay una disminución del 30% de la enfermedad evaluable después del tratamiento, sin desarrollo de nuevas lesiones y sin progresión de alguna masa tumoral. Y tenemos a la progresión como el incremento del 20% de la enfermedad o una aparición de nuevas lesiones. Esto es como vamos a tener, como vamos a valorar en qué estado estamos cuál fue la respuesta al tratamiento de quimioterapia. En cuanto a los factores del hospedador, vamos a tener que para la selección del esquema de quimioterapia vamos a necesitar tomar en cuenta los siguientes puntos. Primeramente, precisar el objetivo terapéutico, qué es lo que queremos lograr con. Después, considerar ciertos factores inherentes al enfermo, como lo son la edad, el sexo, las condiciones mórbidas y el estado funcional. Y siempre recordando que los pacientes asintomáticos van a responder mucho mejor al tratamiento que aquellos con estados de salud deteriorado. Hasta el momento ha habido nuevas estrategias terapéuticas, que son avances en investigaciones moleculares y genéticas que nos ayudan a comprender la biología celular y que permiten conocer nuevas redes de señalización, las cuales van a regular la actividad celular, la proliferación y la supervivencia. Con todos estos avances se han logrado la identificación de proteínas aberrantes y se han creado novedosas estrategias terapéuticas basadas en anticuerpos monoclonales y con una terapia dirigida a blanco. El factor más importante del éxito, como aquí lo dice, es la dosificación adecuada. Entonces tenemos que ver qué intensidad de dosis vamos a administrar al paciente. Y esto vamos a tomarlo como la cantidad del fármaco a administrar multiplicado por la unidad de tiempo, expresada como miligramos por metro cuadrado por semana, independientemente de la manera o vía de administración. Vamos a tener también la cantidad de dosis relativa, que es la cantidad de medicamento que se va a proporcionar por unidad de tiempo en relación al fármaco estándar seleccionado arbitrariamente y para una combinación de agentes farmacológicos. Y la cantidad de dosis densas, que es la incrementación de los citotóxicos por unidad de tiempo, con lo que se logra acortar el intervalo entre ciclos. Y bueno, eso es todo sobre quimioterapia. Este tema fue sacado del libro de Oncología Clínica, Manual para Médicos No Oncólogos, del doctor Medina Franco Heriberto.